Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Su Madre Naturaleza del Canal Capital. Este es el espacio ambiental de la televisión pública que está por la paz, los derechos humanos y por entender el cambio climático. Y precisamente por eso hoy volvemos a una segunda entrega sobre el tema del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy tenemos en el panel, como lo tuvimos en la emisión anterior, a Richard Francis, Catalina Toro, Fadi Ortiz. Yo les voy a pedir que se presenten brevemente para la teleaudiencia, de manera que aquellos que no vieron el programa anterior, pero que lo pueden ver en YouTube, porque todos los programas de Su Madre Naturaleza están colgados en el YouTube, entonces vamos a hacer esta breve presentación. Fadi. Mi nombre es Fadi Ortiz, yo soy abogado constitucionalista y asesor de la organización del Pueblo Raizal residente fuera del archipiélago, más exactamente en Bogotá. Mi nombre es Catalina Toro, yo soy profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional, desde hace mucho tiempo vinculada con el archipiélago, con el movimiento de base y muy interesada en seguirlos apoyando, sobre todo en este momento en que poca voz han tenido en el país. Correcto, por eso estamos haciendo este programa Voz de los Raizales. Richard. Bien, mi nombre es Richard Francis, soy profesional de Relaciones Internacionales, maestría en Administración Pública y muy interesado en el tema de San Andrés. Varios de mis tesis han sido sobre el tema, así que y contentos de estar acá para compartir con ustedes cosas acerca de nuestra cultura y nuestro archipiélago. Gracias. Ahora esperamos que muchos de los raizales que están en las islas nos estén viendo, que nos escriban además y comenten sobre este programa y el anterior. Escríbanos a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Así que bienvenidos todos esos comentarios de nuestros compatriotas isleños. Bueno, hoy vamos a iniciar con un tema que creo que es bastante sensible, y es el tema de la seguridad alimentaria en las islas. Porque una cosa es lo del fallo, pero otra cosa es que analicemos qué está pasando, cómo se va a manejar y cómo se está manejando el tema de la alimentación y el tema del agua potable. También claro que tenemos que hablar de las aguas servidas, ¿no? ¿Para dónde van las aguas servidas dentro del archipiélago? Porque sabemos que dentro del territorio tan estrecho hay que ser muy cuidadosos con el manejo de las aguas servidas y de las aguas dulces. Entonces, Fadi, usted nos estaba comentando en emisión anterior sobre esa tradición que tenían las islas de exportar cocos. ¿Qué pasó con eso? Si eso es la producción de la isla. Además me imagino que mucha gente y todo el menú de base estaba con base al coco. ¿Qué ha pasado con eso? De acuerdo, eso estábamos hablando de que la producción de coco llegó a unos niveles tan altos que lograron servir para la economía, fortalecer la economía del archipiélago, volviéndola autosostenible, con unos niveles altos de ingresos per cápita en el archipiélago. Eso se dio alrededor del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿De dónde se vendían esos cocos? Especialmente hacia los Estados Unidos. Estados Unidos importaba la copra del coco para utilizarla como combustible y también para la producción de aceites. Eso era uno de los ingredientes fundamentales para que utilizaban el coco. La crisis del coco se da alrededor de 1930, en el cual hay dos factores que contribuyeron a esa crisis. El inicial era una crisis de unas plaga de ratas que se dio en el archipiélago. ¿Que trajo algún barco? Okay. Porque las plagas por lo general en una zona marítima es que vienen en algún barco, ¿no? Sí, las situaciones de salubridad o insalubridad de los barcos y de que venían del continente, pues desembocó en que se diera esta plaga de ratas en el archipiélago que acabó con muchos cultivos de coco. Además que en esa época se da la crisis en los Estados Unidos y también hay un cambio en la utilización de los combustibles. Entonces ya el coco pasa a un segundo plano dentro del tema de los combustibles. Eso generó una crisis en el archipiélago que hizo que se quedara sin modelo económico y el modelo posterior que se implantó, que fue el modelo de Puerto Libre, no satisfació todas las necesidades
de la población trabajadora del archipiélago, obligando a migrar a esa población trabajadora hacia otros lugares del Caribe y de la región. Bueno, Catalina, en ese sentido, ya que hablamos del Puerto Libre, viene una migración de colombianos del continente a vivir a San Andrés y a vender, a hacer comercio, ¿cierto? ¿Cómo se modifica ahí ese sistema de producción, esa cultura local con esta cantidad de gente que viene de fuera? Bueno, con el modelo de Puerto Libre, donde se predomina ante todo ese comercio internacional, se dan, podemos decir que dos tipos de migraciones. Una interna, además apoyada políticamente por el sistema político tradicional, una migración de personas de la costa atlántica, sobre todo apoyadas para ir a vivir, ir a votar además por el sistema tradicional y extender este bipartidismo al archipiélago y de esa manera cambiar el balance de la población entre raizal y extranjero. Esto por un lado, pero importante con relación a tu pregunta, la ocupación de estas personas. Sí, la ocupación del territorio. El raizal está más dedicado a la pesca, a la educación, como ya hemos hablado también, y también a la agricultura. Sí. Y genera además una interacción no solamente con Providencia, sino con el Caribe. Cuando llega este nuevo modelo aparece el comercio. Entonces, y aparece el director o el inversionista paisa o bogotano que quiere poner su negocio para importar y a través de las ventajas fiscales de ser Puerto Libre poder introducir al interior. Pero también se genera entonces por esos bajos costos de estos aparatos y electrodomésticos que vienen de afuera, una migración, digamos, de turismo comercial, si se puede decir, de colombianos que desde el centro y de todo el país van a San Andrés a comprar su televisor, etcétera, a traerlo y a ejercer un turismo. Esas dos ocupaciones económicas, turismo y comercio, en ese tipo de acciones no participa la comunidad raizal. Y esto tiene una cantidad de impactos. El impacto en la tierra, el impacto en la propiedad de la tierra, porque como nos decía ahora Francis, hay este tema de el isleño que tiene su tierra, que es dueño de su territorio en el 53. Aparece en ese momento la persona que le dice, yo le vendo un taxi para que usted de alguna manera traiga a todas estas personas que están llegando al aeropuerto y los lleve al comercio, al turismo. O sea, que deja de ser pescador para volverse taxista. Y como no conoce el precio del dinero, porque es una cultura también del trueque, ¿no? Donde también en la parte, digamos, continental las fronteras son imaginarias. Los niños van, consiguen mangos, hacen las celebraciones de la fecha, por ejemplo, de la cosecha de la caña panelera. Es una ceremonia cultural bellísima. De varios vecinos, se pierden los contactos, se pierde la ocupación, se va perdiendo la tierra, aparecen los inversionistas inmobiliarios que compran a unos precios irrisorios a los isleños y con esto se modifica ese patrón de autosubsistencia que se tenía y de conexión que se tenía también con el Caribe. Y de alguna manera quedan relegados sobre todo a la pesca. Pero la agricultura como ya sector económico que sostiene la subsistencia va siendo cada vez desplazada por la importación además de alimentos de Estados Unidos, sobre todo de Miami, que modifica además la dieta y modifica los patrones culturales. Richard, Francis, usted como internacionalista, ¿cómo ve ese cambio de modelo, del modelo raizal de cultura a un modelo de Puerto Libre, además que se vuelve dependiente de todo lo que es alimentación? Porque entonces los raizales dejan de producir en su tierra, como dice Catalina, hay una modificación de la estructura de la tierra y la pesca. Y ahora, ¿qué está pasando con la pesca? Tu primera pregunta, el modelo, hay una balanza comercial superavitaria antes de, digamos, en los 20 y en la década del 10. Las exportaciones superan las importaciones, sencillo. Luego, todo lo que dice Fadi y corrobora también Catalina, el estándar de vida. Sí. Al mermarse esa exportación por los factores descritos por Fadi y al empezar el otro modelo, que es un modelo de importación, entonces la isla empieza
con la balanza comercial a ser deficitaria, hasta el día de hoy. O sea, hoy en día es deficitaria. Claro, porque no exportamos. Ya. Y lo más grave es que nuestra mayor exportación eran langostas que venían de lo que coloquialmente se llama la 82,15, el meridiano 82 con paralelo 15, Luna Verde o Sí. el banco pesquero que se perdió. Entonces, un gran renglón de exportación, década del 2000, como para contextualizar, se pierde. Entonces, se empeora más esa figura que estoy hablando del déficit de la balanza comercial. Entonces, cómo el sanandresano, el provinciano, el isleño en general ve esa cultura, es un modelo que entra de repente, muy rápido. No entendemos qué es el puerto libre. Tan es así que no entendemos qué es el puerto libre, que lo que se nos ocurre como pueblo, por decir algo, es lo que decía Catalina: vamos a servir de taxistas. Además, porque hay un gran flujo de dinero, o sea, también es una especie uno se vuelve ciego de ver lo que uno cree gran volumen, pero en realidad no es gran volumen de dinero, pero para lo que uno puede ver. Entonces, lo que se palpa es el dinero del bolsillo del taxista y de la persona que trabaja en el aeropuerto como maletero. Son personas que empiezan a tener gran circulación de dinero, pero a la larga, ¿cómo adquieren los taxis? Vendiendo terreno, como estaba diciendo Catalina. Perdiendo propiedad, perdiendo autonomía. Propiedad, perdiendo todo. Y es al día de hoy que hay unos teóricos, hay escritores que hablan de desplazamiento interno. Estamos desplazados porque hemos perdido, por ejemplo, los territorios, el terreno que está en la parte norte de la isla, gran parte se ha perdido a manos de las personas que lo compraban para poner almacenes, para poner hoteles. Más del 50%. ¿Más del 50%? Y hubo una época en finales de los 80s y parte de los 90s, en donde personas de actividades ilegales llegaban a también comprar terrenos en las otras partes de la isla, como en la parte sur, como para, pues, con la idea de montar sus grandes casas fincas, que al final, bueno, se devuelven al Estado por el tema de Dirección Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, no está en la mano del actual raizal. Entonces, ese es un problema si miramos los factores de producción, que es capital, tierra y mano de obra. No tenemos capital. Y la tierra, como acabo de explicar, está en manos de terceros. Es cada vez más de terceros. Y la mano de obra, ese es otro tema que en algún momento me gustaría que lo tocáramos, y es, necesitamos capacitarnos, porque ahora mismo el tema de nuestros estándares de capacitación a nivel comparado con el nivel nacional no es óptimo. Entonces, necesitamos también hacer una especie de recambio en eso, pero bueno, no quisiera meterme... No, pero que sea la oportunidad, que estamos hablando de estos temas que son de interés de los isleños para que se refuercen, ¿no? El problema no es solamente el meridiano 82 y el tema de la corte, el tema es el desarrollo, el modelo de desarrollo de las islas, con todo lo que eso viene para volver a retomar esa cultura. Ya que me lo permites, si comento que no estábamos preparados para el Puerto Libre en 1953, que no se repita ahora lo mismo con los TLCs. Ajá. Entonces, necesitamos capacitarnos, necesitamos una política nacional, que es el músculo, si me permite la palabra, financiero para financiar esos programas de becas, etcétera. Sí. Y también apoyo interno, local, departamental y municipal, para sacar gente de la isla para ir a capacitarse. En pregrado ya hay importantes esfuerzos. Y para que vuelva a la isla después, ¿no? Claro que sí. Pero también necesitamos el posgrado afuera, también, para regresar, para que entendamos qué se puede hacer con el TLC. Porque si alguna vez fue producción de bienes, ahora también hay un ingrediente que se llama producción de servicios. Y podemos hacerlo. Pero entonces, que no se repita lo que pasó en el 53, que no sabíamos qué hacer, que tampoco se repita ahora que no sepamos qué hacer con los TLCs. Bueno, justamente sobre eso, y antes de ir a una pausa, Catalina, y usted que es profesora de la Universidad Nacional, sería bueno saber qué está pasando con la sede San Andrés de la Universidad Nacional, porque ya que Richard Francis está hablando y ya clamando a nombre de muchos raizales de que se refuerce el sistema educativo y que se le dé oportunidades a los raizales de hacer posgrados, doctorados y capacidad instalada para coger en mano la isla. Entonces, ¿cuál es el papel de la universidad? Sí, yo quisiera hablar como de dos elementos. Uno,
negativo, que fue el momento en que la Universidad Nacional llega a San Andrés y el momento actual. Cuando la universidad se instala, o la sede Caribe se instala en el archipiélago, se genera como tantas acciones desde el Estado, una ruptura porque había allí una propuesta de universidad también raizal. Con el tiempo, con los conflictos, además porque la universidad se instala físicamente en el corazón de la cultura, San Luis, de lo que poco que va quedando, digamos, de esa cultura, la universidad, sin embargo, ha apoyado a varios profesores, a varios raizales que ya, por ejemplo, hoy hay una isleña directora de la sede Caribe con doctorado y poco a poco han ido ganando espacios. Fadi, por ejemplo, está a punto de sustentar ya su tesis en la sede Caribe, pero en este momento la universidad, como en todo el país, la Universidad Nacional empieza a ser abandonada por el Estado y el presupuesto este año para la sede Caribe es de menos 5/6 partes de la que tenía el año pasado. Dramático. Entonces la situación es dramática allá porque, como en todo el país, estamos trabajando ya es con las uñas. Y si es lo que poquito que nos queda de educación pública, y aún con todos los problemas que han sucedido, yo creo que la falta de apoyo del Estado se refleja en esto. El futuro de los jóvenes, cuando vemos en San Andrés el 20 de julio que salen todos los muchachos con su bandera a desfilar, y uno se pregunta, estando allá, ¿qué va a pasar con estos muchachos cuando se gradúen? ¿Qué país, qué bandera van a defender si la única alternativa es coger una lancha, o bien los pocos que pueden venir a estudiar y capacitarse? Y cada vez hay gente más capacitada, pero le está tocando venirse a Bogotá. Entonces yo sí pienso que la búsqueda de alternativas pasa por la educación, y eso hay que pensarlo en serio. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a tener a Germán Márquez hablando de la Universidad Nacional, profesor titular, ex colega mío del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, y además otro paña de corazón que vive en Providencia hace muchos años. Vamos a escuchar a Germán Márquez y después volvemos con el panel porque vamos a tratar dos temas, el tema de la pesca y el tema del turismo. Entonces, ya volvemos con ustedes, Su Madre Naturaleza. Volvemos a nuestro panel aquí en Bogotá, en la estación de Carabineros, en el Parque Nacional. Esperamos que muchos de los isleños que nos están viendo en San Andrés y Providencia, en Santa Catalina, sepan que estamos con ustedes, que desde Bogotá somos solidarios y solidarias con esta causa para darle voz a los raizales. Bueno, tenemos que tocar un tema también que es muy sensible, el tema de la composición de los raizales, para que entendamos desde el interior quiénes son los raizales, porque ha habido muchas migraciones, como Catalina lo estaba comentando, ha habido distintas migraciones por aquello del Puerto Libre y gente que se quedó a vivir en las islas. Entonces, Richard Francis, usted explíquenos cómo las comunidades judías, los libaneses, los de origen chino, se fueron adaptando a las islas y volviéndose también parte de la población. Sí, para arrancar explicando a la audiencia, a primera vista uno diría, los raizales somos afrodescendientes, y es cierto, o sea, somos afrodescendientes, pero hay muchas veces que hay otro componente de ese grupo humano que no se percibe, y percibo a veces que en reuniones que se hacen en Bogotá con afrodescendientes, a veces hay una especie de malos entendidos por desconocimiento de esa otra parte. Resulta que los raizales somos afrodescendientes combinados también con chinos, por ejemplo. Los chinos, entonces hay judíos que llegaron a finales del siglo XIX, comienzos de la década del 10 del siglo XX. Hay un primer grupo de árabes que llegan, o sea, los árabes que vemos en los almacenes ahora son el segundo grupo, llegan en los 50, 60, pero el primer grupo de árabes, como los Dao, por ejemplo, son raizales. En Providencia vemos personas de su color, con ojos verdes, son raizales, son Howard, entonces Archibald. Entonces, de entrada, entrar a explicarles o a decirles a ellos
que vamos ya no vamos a simplificar el término raizal como afro, hay un poquito de resistencia por su mismo imaginario. Ven sus álbumes familiares y por ejemplo, los judíos, los Abrahams, y ven sus álbumes familiares. Entonces es muy complicado simplificarnos. Hacer esa simplificación como todos somos afrodescendientes, que a veces no se entiende acá en las reuniones de afrodescendientes. Entonces, muchas veces uno ve, y los chinos, por ejemplo, la doctora Jean-Marie Mo, ellos son chinos. Hay gente que todavía mantiene los nombres chinos. Chingsang, los apellidos Jaipang, Jay, los Cheng. Y todos son colombianos hoy en día, con pasaporte colombiano. Somos colombianos, pero entonces, y cuando venimos de San Andrés a participar en el tema del reconocimiento de las minorías étnicas, ese desconocimiento hace que de entrada, de repente, San Andrés, afros. Ya. Y no es exactamente así, hay una tenue línea que hay que reconocer. Ya. Fadi, me parece muy importante porque esto, muchos de los andinos como nosotros aquí en el altiplano no sabemos de esto. Y para muchos de los maestros que nos escuchan, maestros de la educación pública y privada, es muy bueno que en aquello que están enseñando sobre el territorio insular colombiano sepan todo esto. Fadi, ¿usted cómo puede complementarnos ese tema de la composición del pueblo raizal? Sí, precisamente, y usted ha utilizado un término que me gusta utilizarlo, que es el de pueblo raizal. El concepto de pueblo, ya después de ver varias colonizaciones, poblamientos, el archipiélago se va consolidando en una hibridación cultural, en una hibridación étnica, porque tenemos diferentes grupos étnicos formativos de ese pueblo raizal. Podemos hablar de unos indígenas misquitos iniciales, unos pobladores de origen británico, no solo ingleses, sino irlandeses, escoceses, daneses, eso. De igual manera, también hay población del Caribe que llega a las islas, población de diferentes orígenes étnicos también de África. Es que África también, muy grande, el hecho de ser pueblos. afrodescendiente no quiere decir y sean negros, no quiere decir que sea un solo grupo étnico. Claro. Esa composición, esa hibridación que se ve en el Caribe, además de población de origen hispano también y de origen colombiano. Y misquitos. Y misquito, de la costa misquitia, va consolidando una hibridación cultural que hoy se reconoce como el pueblo raizal, y más allá, y yendo más allá, podría considerarse como la gran nación raizal. Porque esos patrones culturales iniciales, formativos del pueblo raizal, se han ido como abandonando y formando una nueva entidad, un nuevo ente que es el pueblo raizal. Bueno, esto es maravilloso de poder entender a una Colombia tan diversa, con unos ecosistemas tan distintos, y donde le estamos dando en estos espacios el tema al mar, al Caribe occidental, que es parte de Colombia. Y ojalá que muchos de los muchachos que nos escuchan, a la gente más joven, que no ha tenido la oportunidad de viajar a San Andrés, que no conoce las islas, los escucha a ustedes, y que ojalá tengan oportunidad en las islas de tener también esta explicación. Porque es verdad que ustedes se acuerdan del tema del Plan 25 de SAM. Pues uno se pregunta qué impacto tuvo este Plan 25 de SAM, donde era poco paseo de olla. Y entonces, ¿qué? ¿Iban a comer a las casas de los raizales? ¿O cómo afecta este tema del turismo, precisamente, Catalina? Sí, yo quería hablar de algo que me parece importante, y es el turismo de San Andrés. Es ese turismo SAM Plan 25, un turismo de muy mala calidad, un turismo de 3 días, y un turismo en donde el que llega no tiene ningún contacto para nada con la cultura ni con la historia. Esto es distinto en Providencia. Providencia es más costoso ir. Si uno va a Providencia, le toca necesariamente conectarse con la gente, y uno se va dando cuenta que allá lo que importa no es tanto esa belleza de mar, ese lugar único en el mundo, sino es su gente, esa relación, la conversación, la cultura oral del Caribe, sus historias, escuchar a los viejitos, sentarse con ellos en sus mecedoras en la tarde viendo un atardecer.
esa cultura es lo que realmente desconoce el colombiano, y ese patrón de turismo ha impedido no solamente mirar esos ecosistemas marinos y terrestres, sino la cultura de la gente. Se han perdido de lo más importante, y eso es lo que se ha logrado, digamos, modificar un poco en lugares como en Providencia, porque todavía la gente es dueña de su tierra y ha definido los patrones. En Providencia. Y hay otra escala, Sí. no es un turismo Sí, es otra masivo, geografía. no son hoteles, edificios con ascensores, es otra cosa. Bueno, yo creo que es importante que la teleaudiencia sepa que hay un límite de personas, de población para las islas. O sea, no podemos ir a ocupar las islas que porque somos colombianos nos podemos ir a instalar a las islas. ¿Cómo se está controlando este tema poblacional precisamente para evitar la destrucción de los ecosistemas? Precisamente con la constituyente de 1991, una de las apuestas fundamentales que hacía el movimiento raizal para la constituyente, a pesar de no haber participado directamente del proceso de constituyente, porque no éramos reconocidos como pueblo particular perteneciente a la nación colombiana, solo con la constitución política llegamos a convertirnos como pueblo raizal y perteneciente a la diversidad étnica y cultural del archipiélago de la nación colombiana. Se logra incluir una propuesta que era una necesidad absoluta, que era el control poblacional del archipiélago. Como se explicaba anteriormente, las diversas oleadas de poblamiento atraídos por el puerto libre, por diversos sistemas económicos que se han implantado en el archipiélago de población no raizal del continente colombiano, determinó dentro de la estructura poblacional del archipiélago de que ya se había pasado el límite hace tiempos. Entonces, en 1991, en virtud del artículo 42 transitorio de la Constitución, se ordena al Congreso de la República y por defecto al presidente de la República para que creara una ley especial sobre el control poblacional del archipiélago. Con eso se crea la Oficina de Control a la Circulación y la Residencia en el Archipiélago en 1993, en 1991, y a partir de ese momento se comienzan a implementar una serie de medidas. Primero, separaba la entrada de personas de origen continental colombiano al archipiélago. Se reconocía que solo eran residentes legales las personas que tenían hasta 10 años anteriores al establecimiento del decreto ley. Como residentes legales, las demás personas eran consideradas ilegales. Sin embargo, este decreto se volvió obsoleto 20 años después y ahorita se está proclamando por una nueva reforma de ese decreto migratorio, porque precisamente a la Oficina de Control de Residencia en el archipiélago no se le colocaron recursos para ejercer una política real y concreta de poblamiento del archipiélago. Entonces, tiene una capacidad de determinar quién es ilegal y quién no es ilegal, pero no tiene la capacidad de controlar el número. Sí, ni hacer una deportación digna y concreta de estas personas. ¿Pero esa oficina está funcionando hoy en día? Sí, existe en la actualidad y es un paliativo al problema poblacional del archipiélago. Sin embargo, el gobierno nacional insiste en sobrepoblar el archipiélago e incluso ha llegado a llevar hasta desplazados, población desplazada del continente y reinsertados al archipiélago, contribuyendo más a los niveles de pobreza y de exclusión social. Bueno, vale, este es un comentario bien importante, precisamente en un momento en que se está discutiendo la paz en Colombia y que tenemos que ver cuál es la resiliencia, la capacidad de aguante de distintos territorios del país. Y si hay uno que no aguanta porque es muy vulnerable y es muy limitado, es este territorio insular. Así que este también es un llamado para que las políticas de reinserción, de desplazamiento, con toda la desmovilización que esperamos que haya hacia un tema de paz con generación de ingresos, pues se tenga en cuenta que allí ya estamos con cupo completo, como diría el dicho. Entonces vamos a ir a una pausa, ya volvemos y por favor no se olviden de escribirnos a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co
porque todos ustedes, incluyendo los televidentes de las islas que nos están viendo, por favor escríbanos y estaremos muy complacidos en recibir sus comentarios, sugerencias y preguntas. Ya volvemos. Volvemos nuevamente con nuestro panel y siguiendo las voces de los raizales desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es un tema, tenemos el tema de la reserva de biosfera. Volvemos con el profesor Germán Márquez, que fue profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional y además también fue rector en la sede de San Andrés. Germán Márquez. Yo fui quien propuso originalmente la creación de una reserva de biosfera como una forma de buscar una protección internacional para un área que es de una importancia natural, histórica, cultural, altamente significativa y que merece y en efecto mereció por parte de UNESCO el reconocimiento como tal. El bosque seco tropical es el ecosistema en mayor peligro en Colombia. Nosotros vivimos muy preocupados por los páramos, con toda razón, y por las selvas, pero el ecosistema en mayor peligro, el que virtualmente podemos considerar un ecosistema extinto en Colombia, es el bosque seco tropical. Pues bueno, las últimas, digamos, de las 2.000 hectáreas que caen en Colombia, hay 400 en Providencia. Están ahí, son una belleza, ¿sí? Como patrimonio pues, natural y como patrimonio también de gran significado cultural e histórico. Entonces las islas siguen teniendo un patrimonio muy importante. El mar sí, hay problemas, en todas partes hay problemas, hay un poco de contaminación, hay un poco de deterioro, en esos momentos en Providencia a mí me preocupa mucho un sobrecrecimiento de algas que hay en los arrecifes, pero todo eso digamos puede ser manejado y sería incluso la oportunidad de hacer algo fuerte en ese sentido. Una de las cosas que podrían surgir de este momento crítico es una especie de compromiso, no solamente nacional sino internacional, de proteger a Providencia como un patrimonio excepcional, porque lo que tiene, tanto en su parte terrestre como en su parte marina, más lo que tiene como historia y como cultura, son valiosísimos. La historia de Providencia, yo creo que ni la Plaza de Bolívar tiene tanta historia como Providencia. Ustedes dirán que estoy exagerando, pero es decir, Providencia jugó un papel crucial en las relaciones, por ejemplo, entre España e Inglaterra, en esa guerra. Fue una pieza importante en la piratería. En su momento fue la base de Morgan para el ataque de piratería más importante de la historia, que fue el saqueo de Panamá. Él lo hizo desde ahí. Hay razones para pensar que posiblemente eso da origen a la idea de la isla del tesoro y del tesoro de Morgan y todas estas cosas. El montón de historia que ha pasado por Providencia para sus dimensiones, para su ubicación, es enorme. Lo que está ocurriendo allá es la evidencia de que tenemos un Estado que no está respondiendo a sus compromisos con sus regiones fronterizas. Ahí hay un problema real de lo que se perdió y tal cosa, pero hay un problema de cómo se percibe eso. Y la manera como percibimos eso es una manera que no, es decir, la percepción que tenemos es que eso fue un abandono del Estado. Estamos ejerciendo soberanía desde el año no sé cuánto, pero una cosa que no tiene más allá de 30 o 40 años, porque establecimos un puesto los puestos de vigilancia allá en Los Cayos. Pero resulta que es que los pescadores providencianos llevan pescando allá 200 años. Y son los que eso no es colombiano porque haya un puesto de la Armada. Es colombiano porque allá pescaban los pescadores colombianos. Uno podría decir, no, bueno, está bien, eso se arregla, hacemos una inversión fuerte de parte del Estado, nos pellizcamos, hacemos una política de Estado, que es lo que se necesita, porque lo estamos sustituyendo por un montón de inversiones de urgencia ya, repartiendo pesitos. No, se necesita una política de Estado para enfrentar esto y que ojalá y que sea una política que además cubra al Amazonas y al Guainía y al Putumayo, porque es que si esta frontera es tratada de esa manera, ¿cómo estarán siendo tratadas las otras? Bueno, muchos de ustedes saben que hay un ecosistema importantísimo en el archipiélago, que es además un arrecife coralino de la mayor importancia internacional.
Catalina Toro, ¿en qué estamos con la reserva de biosfera? Bueno, es bueno recordar, además aprovechando que este programa quiere contarle a la gente qué es lo que se ha hecho en las islas. La propuesta de reserva de biosfera de San Andrés es una propuesta muy importante. De hecho, cuando la comunidad local propone como proyecto de reserva de biosfera el archipiélago de San Andrés y Providencia, inicialmente se había planteado para la isla de Providencia, se convierte en la única reserva de biosfera de las nuevas generaciones. En Colombia habían unas nombradas en los 70s, que fueron nombradas sin gente por funcionarios que se iban de turismo a la UNESCO. Esta fue una reserva que se pensó en un proceso de planeación de 5 años, de organización comunitaria, de planeación en torno al modelo de desarrollo que quería la gente en las islas, no solamente en San Andrés, sino en Providencia. Y también lo que se quería era romper un poco con este modelo de desarrollo del que hemos estado hablando y de este sistema de dependencia, basado un poco en ese extraordinario ecosistema de recursos naturales donde está situado el archipiélago. Entonces, la propuesta llega a la UNESCO en un momento en el cual además Colombia tenía rotas las relaciones con la UNESCO. ¿En qué año? En el año 2000. Y se presenta no solamente con 3 ejes. Uno, un aporte científico importantísimo que en Colombia no se reconoce, liderado por los mismos isleños, con ayuda internacional, de fundaciones internacionales, el sustento científico muy importante para mostrar las características únicas de este ecosistema del cual Germán nos ha estado hablando. Otra parte importante era que se mostrara que había una voluntad, habían unos instrumentos institucionales que permitían que esto no fuera una declaración, un diploma más para los gobiernos, sino realmente una acción. Esto significaba un plan de ordenamiento acorde con un modelo de desarrollo marítimo, sostenible, un plan terrestre y marítimo. O sea, un plan integral. Un plan integral, una visión de desarrollo completamente diferente. De hecho, cuando se presentó en la UNESCO, que tuve, digamos, la oportunidad de presentarlo allá, la población de San Andrés lo denominaba como nuevo amanecer. Un nuevo amanecer para la población raizal, en la cual se planteaban mecanismos de gobierno también, de ordenamiento del territorio y también del territorio marítimo, que es lo que el gobierno no ha entendido todavía. Bueno, pero entonces es importante, teniendo en cuenta esta existencia de una reserva de biosfera declarada ante la UNESCO, ¿qué pasa con el fallo? Esa reserva quedó distribuida en el meridiano de un lado y del otro. ¿Qué pasó, Richard? Es una muy buena pregunta porque el tema de la reserva de biosfera, según lo que en esos días empezamos a tener una serie de talleres y charlas con personas que entendían, y es potestad de cada país desarrollar o aceptar el estatus de reserva de biosfera. Es decir, Colombia tenía un estatus de reserva de biosfera en las áreas marinas que incluyeron en la nueva delimitación de la Corte Internacional de Justicia, pero eso no implica que eso sea transferible o de materia obligatoria para Nicaragua. Entonces, esa parte de las áreas marinas que quedan están sujetas a la soberanía, a la libre decisión de Nicaragua de cómo lo administra. O sea que es una cuestión de consenso y de negociar con Nicaragua cómo va a ser ese manejo de la reserva de biosfera. No, Nicaragua decide cómo ella va a manejar su nuevo territorio. Pero es el mismo mar. Entonces, ¿cómo cada uno decide pero hay cosas jurisdicciones. distintas? El tema es de jurisdicción ahora. ¿Pero es un tema de la diplomacia? Es un tema de jurisdicción y potestad de cada país de determinar cómo ella hace su desarrollo dentro de su territorio. Creo que una de las condiciones que se puso sobre la mesa para que Estados Unidos se metiera al tema del programa de reserva de biosferas fue eso, porque que cada país sobre su territorio determinara cómo maneja sus recursos. Colombia hace ese gran paso, hace esa zona de reserva de biosfera, involucra a las personas, que es la parte más importante que quisiera resaltar, y de ahí pues pasaría a Fadi que amplíe, y es que el pescador nativo de Providencia y San Andrés
se metieron dentro del cuento, valga la expresión coloquial, a respetar las vedas. Entonces el tema de las especies protegidas sí funcionó. Entonces no se desapareció el caracol pala, no se desapareció la langosta espinosa, y las reservas, el espacio coralino se preservó. Pero entonces las denuncias que se están recibiendo ahora, inclusive en periódicos de circulación nacional, es la tragedia ambiental que está pasando a otro lado de la nueva frontera. Porque es que, no, y respetando inclusive, quiero hacerlo, respetando la jurisdicción nicaragüense, o sea, ellos tienen... Sí. Pero lo que sí hay que hacer y es resaltar, y es el gran trabajo que había hecho Colombia para ir hacia esos niveles de detalles, de respeto de entonces, de las vedas. Por ejemplo, no, y no solo las vedas, el tema de las artes de pesca. En San Andrés no se pescaba no se buceaba con compresor, no, porque al bucear con compresor, el hombre está parado debajo del mar recogiendo. No, era a pulmón, era una forma sostenible, si me permites. Entonces, claro. Entonces el tema es que ahora, y cierro, es lo que denuncia el espectador, el tiempo, y es prácticamente están arrasando de una manera diferente a como nosotros cuidábamos ese territorio. Y ese es parte del gran dolor que nosotros tenemos ahora mismo, de ver de todo el esfuerzo que hicimos durante 10 años, sí, de ver eso no solamente un botín, sino también de verlo como nuestra despensa, nuestra comida, y lo está arrasando. Entonces, eso es como... Bueno, es que este programa precisamente lo tenemos enfocado en el tema de la seguridad alimentaria, el manejo del agua y del agua lluvia, y de esa cultura raizal en la forma de manejar su ecosistema. Tú acabas de decir algo muy importante sobre esa tragedia ambiental que estamos viendo con este tema del meridiano, de esta frontera virtual que no existe sino en la cabeza de los diplomáticos y las jurisdicciones administrativas. Fadi, ¿cómo vamos entonces o cómo piensan ustedes como raizales que se puede manejar esta negociación entre pescadores, que son finalmente el mismo pueblo raizal, para todo este tema de mantener un ecosistema vivo? Sí, Margarita, es un tema importante. Sin embargo, yo quiero ir un poquito más atrás en la discusión, complementar lo que decía el compañero Francis, en términos de el manejo que se había dado del territorio marítimo, de las áreas marinas protegidas, se había dado directamente por parte de la Corporación Autónoma Regional, liderada por raizales, mujeres Coralina. raizales. Sí, Coralina, en un principio por Jude Mary Moe, luego por Elizabeth Taylor. Los mismos pescadores habían adquirido ese modelo como propio y lo habían defendido. Sin embargo, el Estado colombiano, en dos aspectos fundamentales, demostró no defender ese modelo. En primer lugar, en la defensa, en el litigio de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no colocó la particularidad circunstancia de la existencia de la reserva de biosfera. Eso fue un aspecto fundamental que pudo haber influido, lo que influyó negativamente dentro de ese fallo catastrófico. Y tampoco el gobierno nacional dio muestras de respeto por la reserva de biosfera, porque en el año 2010 colocó bajo licitación pública bloques petroleros o de hidrocarburos en el área de la reserva de biosfera. Eso es importante resaltarlo porque mientras localmente defendíamos la reserva de biosfera, el gobierno nacional, a través de diferentes instancias, gobierno nacional, Cancillería y Agencia Nacional de Hidrocarburos, daban muestras de no proteger ese territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros manifestamos nuestra inquietud frente al tema porque es un territorio ancestral, es un territorio protegido ambientalmente y culturalmente. Entonces, hacia futuro, los planteamientos que hacemos es acabar con esa lid ahorita que hay, esa parte conflictiva que hay con Nicaragua, con 7 buques en alta mar y lanchas rápidas, garantizando la soberanía nacional. Sin embargo, los pescadores cada vez tienen más miedo, están más intimidados, ya no quieren salir a alta mar, a los lugares donde antes iban tranquilamente, por esa tensión permanente que hay con Nicaragua. El llamado es
a reconstruir esas relaciones históricas productivas que se daban en el siglo anterior, a principios del siglo anterior, antes de la separación arbitraria por parte de Managua y Bogotá de ese territorio que ancestralmente le ha pertenecido al pueblo raizal, y por el lado de Nicaragua al pueblo misquito, a los garífunas, a los creoles, a los rama. El llamado es a la integración entre los pueblos, a reclamar el derecho humano de los pueblos a su territorialidad, a su integridad territorial, a el libre acceso y uso de los recursos naturales y pesqueros en ese territorio ancestral. Ese es el llamado a continuación, y que ambos estados respeten ese derecho que tienen los pueblos, porque no bajo pretexto de la soberanía nacional se pueden ultrajar o por debajear los derechos ancestrales de los pueblos que están presentes en el área. Ese es el llamado. Bueno, ustedes ven que este llamado es supremamente importante, es un llamado que ustedes, jóvenes, y toda la familia que está viendo su madre naturaleza en este momento, y que la repetimos, recuérdense que todos los viernes a las 8:30 de la noche, repetimos a la medianoche para los noctámbulos, y repetimos los sábados a la 1:30 de la tarde. Este mensaje debe calar en lo hondo del corazón, porque es que esto es una solicitud de un pueblo que quiere su territorio. Y además estamos frente a una denuncia que usted acaba de hacer muy importante, que es el tema de los hidrocarburos. Es lo de la posibilidad de exploración petrolera en zonas del archipiélago, que puede traer unas consecuencias muy grandes. Esto usted me hizo pensar en el tema de Santurbán. Es como de ir a explotar oro en los páramos. O sea, tiene la misma relación. Es un patrimonio natural de la mayor importancia, donde la extracción minera e hidrocarburos no se puede dar. Creo que en eso estamos claros, y tiene que haber una claridad por parte del Ministerio de Minas y Energía, como por parte del Ministerio de Ambiente, que allí no se trata de sacar petróleo, porque si no nos hemos puesto todavía de acuerdo con otros elementos que tienen que beneficiar a las comunidades, ¿cómo nos vamos a poner ahora a complicar la vida haciendo exploración petrolera? Sigue, Catalina. Yo quisiera sugerir lo siguiente. Hay casos en Centroamérica, como con Panamá y Costa Rica, donde se han desarrollado reservas de biosfera bilaterales reconocidas por la UNESCO. Esta podría ser una experiencia para que entre los dos países expandieran aún más la reserva de biosfera a partir de esta que ya existe, respetarla y articular, llamar a los pueblos primos, hermanos, claro, de los pueblos raizales, de la gran familia para raizal, generar un proyecto de conservación ambiental, de sobrevivencia, de seguridad alimentaria en este lugar tan representativo a nivel internacional. Entonces, iniciativas hay. Yo creo que debemos dejar la diplomacia de la guerra por la diplomacia de los pueblos, de la integración cultural, del respeto a los pueblos, y empezar a trabajar en otro registro. Bueno, y ese mensaje, ¿cómo se lo podríamos hacer llegar a la Cancillería? Que la señora Canciller y la Dirección de Asuntos Ambientales entienda y considere que esto debería ser parte de una política bilateral, para que la reserva de biosfera sea realmente un proyecto conjunto con las otras fronteras virtuales con que hemos dividido el ponqué del mar. ¿Usted cree que eso es posible, poder desde la voz de los raizales, desde la asociación, poder llegar estas propuestas al gobierno nacional, precisamente en un momento que estamos construyendo la paz? Lo cierto es que conozco de esta nueva estrategia Colombia hacia el Caribe, que precisamente la Cancillería está liderando, y se está construyendo. Mi llamado sería que lo apoyáramos, porque de ahí los más beneficiados seríamos nosotros. Pues obviamente todo el país se beneficia, porque el tema Caribe no solo se circunscribe al área del archipiélago, pero en la materia que nos convoca hoy, seríamos los más beneficiados, porque una estrategia Caribe como la que se está construyendo ahora la Cancillería implicaría, entre otras cosas, una integración, parafraseando a nuestra compañera Catalina, una integración de unos pueblos que
que nacieron juntos y que por decisiones políticas, diplomáticas fueron divididos, pero ya el siglo XXI deberíamos como que permitirnos pensar en una reintegración. O sea, eso es una, como dije, como mencionamos en la pasada emisión, es una nación dispersa en varios estados. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, bueno, y se podría ampliar a Honduras, Jamaica y Gran Caimán. Entonces es simplemente la Cancillería continuar con eso, que el país lo apoyemos, porque también implicaría otros ministerios, el Ministerio de Cultura, por ejemplo. De Educación. El Ministerio de Educación, por ejemplo, porque es que en la medida que el país, educación muy importante que lo mencionaste, porque en la medida que el país conozca del Caribe, conozca de todo eso, será mucho más fácil volver a política pública nacional. Si es cierto, entonces ese sería como mi llamado para que todos apoyáramos estas iniciativas que conozco que se están dando y pues seguirlas. Bueno, ustedes ven que tenemos mucha tela que cortar todavía para entender a fondo esta cultura raizal que nosotros los andinos la conocemos mal, desafortunadamente. Así que muchísimas gracias por darnos todos estos elementos y nuestra solidaridad con ustedes. Ojalá que en las islas sepan que desde Bogotá, desde la Bogotá humana, los estamos pensando y somos solidarios con este proceso. Gracias, Richard Francis, Catalina Toro, Fadi Ortiz. Volveremos sobre estos temas porque son de interés nacional y de interés de todos y todas que estamos construyendo la paz. Hasta pronto.